electorales, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral en este día lunes 10 de febrero del año 2025, pocas horas después de que se cerraron las elecciones, el sufragio en todo el Ecuador y también por fuera del Ecuador, donde votaron más allá de 50,000 personas, es lo que se calcula, pero no sabemos exactamente hasta que no tengamos el resultado final. Y estamos aquí ya con la candidata a la presidencia de la República del Ecuador, Luisa González. Qué gusto tenerte acá, Luisa. ¿Cómo estás? Qué gusto, Orlando, compartir este espacio contigo y con todos ustedes. ¿Cómo has vivido esta campaña? ¿Cómo la diferencias de la anterior campaña? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives este momento que es muy particular para ti, para el Ecuador y sobre todo para la militancia de la Revolución Ciudadana, que ayer estaba muy tensa, preocupada y después explotó de alegría? Sí, bueno, primero dar gracias a Dios, lo segundo a nuestra militancia, a los simpatizantes, pero también a aquellas personas que han tenido tal vez otra línea, otra tendencia ideológica o partidista, pero que se han sumado a este proyecto de patria que es la Revolución Ciudadana. Ellos tienen el miedo, nosotros tenemos la esperanza y creo que es esa esperanza lo que ha movido a tantos ciudadanos a unirse a esta causa que es recomponer el país, que es una causa de ustedes, que es una causa que es por ustedes también, y felices con una gran victoria el día de ayer. Nosotros nos esperábamos algo similar, tal vez unos puntos más arriba, porque aún tenemos muchas inconsistencias, hemos tenido que sortear un sinnúmero de inconvenientes, desde la misma fuerza pública, militares en los recintos que dejaron fuera a nuestros delegados, que no los dejaban ingresar a hacer su trabajo, claro. Y varias cosas, como por ejemplo en Manabí, el CNE paró los escáneres, los estuvieron detenidos ahí más de 20 minutos, que no dejaban escanear, que el internet se cae, que el sistema de respaldo tampoco servía, y luego ustedes ven que hay presumiblemente algún mal manejo en la cargada de las actas en el sistema. ¿Cuál era la expectativa de Luisa González para esta primera vuelta? ¿Qué constituiría una tercera vuelta ahí en la práctica? Ya una primera ¿no? en agosto del 2023, en octubre del 2023 y esta sería una tercera vuelta. ¿Cuál era tu expectativa? Bueno, nosotros siempre partimos del hecho de ir a una segunda vuelta, lo dijo Daniel Iboscus en esta misma en Radio Pichincha, en una entrevista hace varias semanas atrás. Nosotros siempre nos planificamos y proyectamos para una segunda vuelta, sabíamos que iba a ser una elección bastante complicada, y varios temas para analizar. Somos David enfrentándose a Goliat, claro, ¿no? Un Goliat que quiere destruir todo un pueblo y un David que quiere darle dignidad a todo un pueblo, pero también que viene con una fuerza de un Estado cometiendo ilegalidades, violando la Constitución, Estado de derecho de la vicepresidenta, la Corte Constitucional, que se pronuncia ya en contra de la actuación de Daniel Noboa, en donde dice: señor, usted no puede encargar vía decreto a cualquier persona a la presidencia de la República cuando hay una vicepresidenta que es a quien le corresponde, ¿no? Claro, pero vamos a entrar en esos detalles, Luisa, porque sí es importante y además es muy necesario que el país escuche de la boca de la finalista de la segunda vuelta estos elementos que son de análisis. Pero la primera parte es hasta dónde la estrategia, cómo se plantearon como parte de la campaña, les dio resultados. ¿Creyeron que con esta estrategia podían llegar más? ¿Cómo fue el manejo estratégico ya de la campaña para esta primera vuelta? Bueno, nosotros fuimos avanzando desde la comunicación en redes, desde la estructuración de planes en diferentes áreas. Presentamos el plan Genera con una planificación de corto, mediano, largo plazo, con acciones concretas, con presupuesto ya estimado.
con quién lo haríamos, fondos públicos, fondos privados, alianzas públicas privadas y demás, toda esa cooperación que también es necesaria en cuanto a la materia energética, en cuanto al plan Protege, que es para dar la seguridad, que es lo que tenemos los ecuatorianos, un plan Fénix que nunca ha salido de cenizas, que nadie lo ha visto, pero que sí hemos visto, Orlando, que tenemos el enero más violento de la historia del Ecuador, que en el año 2024 se hizo una consulta popular aumentando penas, extradición, cambiando normativa, que se hace también el incremento a 3 puntos del IVA, incremento que vamos a bajar, claro, y que también eran supuestamente para dar seguridad. ¿Y qué tenemos? Que probablemente a la fecha de hoy ya tengamos más muertes violentas que en todos los 12 meses del año 2017. Y no hay una planificación. Nosotros presentamos un plan que lo pusimos a disposición del gobierno y de los ecuatorianos. Planteo, esas propuestas, esos planteamientos que hicieron ustedes, ¿cree que les dieron resultados, que eso es lo que definió el resultado? ¿O crees que efectivamente, cuando tú mencionaste David contra Goliat, por más planes que presentaron, los medios de comunicación nos hicieron eco? Pocos medios de comunicación se hicieron nosotros eco. Lo presentamos en territorio, en diferentes provincias. Te digo, está el plan Protege, que es para construir la paz en el Ecuador, con acciones concretas, y el plan Impulsa, donde están 5 ejes de acción, que es salud, educación, vivienda, arte y cultura y deporte. Y 5 grupos objetivos: niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Luego también está el plan Acoge, que es para nuestros migrantes que han regresado y que necesitan una atención inmediata. Y ante la inoperancia del gobierno, que no presentó absolutamente nada, nosotros presentamos las propuestas que las pusimos a disposición del gobierno y que además las copió. Pero más allá de esto, sí se difundió en redes, la gente sabía, muchos aún no se han enterado, bueno, nos queda tiempo para hacer que se enteren. En las actividades en territorio, los diálogos también con la industria, con la sociedad civil organizada que hemos mantenido todo este tiempo, nos ha llevado a un gran triunfo, que es lo que nosotros vemos aquí, un gran triunfo, porque se rompe el techo electoral de la Revolución Ciudadana y sacamos una votación histórica. Que es la tercera más grande de la historia de la Revolución Ciudadana, después de los triunfos de Rafael Correa en el 2009 y el 2013. Exacto, si quitamos los triunfos del presidente Rafael Correa, que son los más grandes, ganar en una sola vuelta, con una mayoría absoluta en la asamblea, etcétera. Si quitamos eso, después, sin el presidente Rafael Correa en la papeleta electoral, la votación que acabamos de obtener es la más grande de la Revolución Ciudadana. Pero que también, ¿por qué es así de grande? Es así de grande porque la gente ha llegado a sintonizar con este sentir de unidad, de esperanza, de cambiar la mentira por la verdad, el miedo por la esperanza y cambiar la violencia por la paz, en planes aterrizados, con conocimiento, con equipo, con capacidad, que es lo que tiene Luisa González. Pero Luisa, te preguntaba esto porque efectivamente lo que vemos y verificamos es que son más de 5 millones de dólares invertidos por parte de Daniel Noboa en redes sociales. Por ejemplo, solo en TikTok, para decirte un dato, 2,5 millones de dólares invertidos, mientras que la Revolución Ciudadana, si no me equivoco, en TikTok no superaba ni los $50,000. ¿Cómo entonces entender este triunfo de la Revolución Ciudadana frente a esa gran billetera y ese gran manejo de redes sociales en la parte financiera, más que en la parte conceptual y de contenido? La esperanza de días mejores, la necesidad urgente de un cambio, el corazón que palpita por dignidad de todo un pueblo, venció a una gran chequera. Ese es el gran triunfo de ayer, la esperanza de un pueblo que dice: necesitamos un cambio, no podemos seguir como estamos. Eso es lo que ha hecho que los ciudadanos se muevan, y más allá de una campaña sucia sin precedentes, con inteligencia artificial, de una campaña en la que se han gastado millones de dólares que no los reportan al CNE. Una señora Diana Tamain, que es la presidenta del CNE, que no exige que se cumpla la normativa, sino que se acomoda a lo que le ordenen desde Carondelet. Un presidente candidato que viola la ley, que encarga a quien le da la gana a la presidencia de la República, que designa vicepresidenta,
que en una semana tuvimos 3 vicepresidentas de la República que usan los bienes del Estado para regalarlos y comprar votos con eso. Como ustedes pudieron ver, la señora Yadira Vallas, candidata a la Asamblea en Santo Domingo de los Áchilas, y la señora regalaba las cocinas de inducción, que son cocinas compradas con el dinero del pueblo ecuatoriano, pero ¿para qué? Para dar regalos, para conseguir votos, bienes del Estado, ojo. Que lo mismo hicieron con la dirigente de los transportistas del sector del turismo en otras provincias, que lo mismo se hizo con los jóvenes en este programa Jóvenes en Acción. Claro. Y muchos hay Jóvenes en Acción, donde se utiliza cerca de 96 millones de dólares, y que los jóvenes deberían hacer actividades como reforestación, mantenimiento de infraestructura vial y apoyo a pequeños productores. Estas 3 actividades que tenían que haber hecho los jóvenes. Díganme ustedes, ciudadanos, ¿dónde vieron a los jóvenes hacer eso? Y a mí me escriben, porque muchos de ellos son jóvenes de la Revolución Ciudadana, y me dicen: Luisa, nos hacen hacer reportes de actividades que nunca hicimos. Con el único objetivo de recibir apoyo con electoral. El único objetivo de que esos jóvenes voten por el señor Daniel Noboa. Y a mí me dicen: Luisa, nosotros estamos recibiendo ese fondo porque lo necesitamos, pero nosotros vamos a votar por ti. Porque además hubo una imagen que es muy interesante, Luisa, no sé si la viste, que una persona que está en la Plaza de Toros, cuando están en el acto proselitista de cierre de campaña, pone el nombre Luisa en la mano y pone en la pantalla así. Les obligaron a asistir a ese evento, y algunas personas que están con la Revolución Ciudadana. Y no es menor ahí. Esto, ¿no? Claro. No es menor, porque este programa, que es con los fondos del Estado, que bien se podía comprar medicina para los hospitales, pagar a Solca, pagar a las dializadoras para que no se mueran nuestros seres amados que tienen enfermedades renales. Bien se pudo haber usado esos 96 millones de dólares, no se lo hace y se lo destina para hacer campaña electoral. Y eso es ese David contra Goliat, en donde nosotros esperamos solventar algunas actas que aún están con inconsistencias y que nosotros cerremos arriba. Es decir, que hay un empate técnico en el cual nos hemos enfrentado con el alma, con el corazón, con la fuerza de nuestra gente, con la fuerza y la convicción de unir a la patria, de parar tanta polarización y odio y empezar a construir un Ecuador de seguridad, de paz, de empleo, de justicia social, de salud, de educación. Y eso es lo que hace que hayamos movilizado ese voto, esa reflexión, esa conciencia de los ciudadanos, y que apoyen a este proyecto de la Revolución Ciudadana por encima de esas campañas mentirosas y llenas de recursos económicos, porque no tienen corazón ni amor por la patria. Lo que tienen es dinero, lamentablemente son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero Luisa, ¿cómo se sintió la candidata presidencial Luisa González del momento en que en Ecuavisa, Teleamazonas, Primicias, del Universo, mostraban a un Daniel Noboa ganador con más del 50% a las 5 de la tarde? ¿Cómo te sentiste? Hubiera sido bueno sacar las imágenes de ese momento. Yo estaba sentada frente a la pantalla con una sonrisa en mi rostro, les decía: tranquilos, que eso, una vez que empecemos a cargar las actas, va a cambiar. Claro. La verdad vencerá. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que eso era falso. Ese exit poll de este señor Tello, esas encuestas de Comunicaliza, falsas totalmente, y lo sabíamos, y queda demostrado. Pero te sentiste agobiada, preocupada, porque la gente comenzó a hablar y dijo: ya perdimos. No. Yo les decía: todos tranquilos, que esto va a cambiar, van a ver, todos tranquilos, que esto, nosotros aquí ganamos. Había un conteo rápido de 1000 juntas en las que la Revolución Ciudadana ganaba con un punto arriba. ¿Eso se podrá verificar en el conteo final? Nosotros estamos todavía en un reconteo. Hay 9.900 votos en Guayas que están todavía en disputa, y con eso quedaríamos arriba lo más posible. Es que así sea. De datos oficiales también hay inconsistencias. En Manabí un 8%, Esmeraldas 12%, y eso estamos verificándolo, claro, ¿no? Lo cual, mira, no hay ni un punto de diferencia, ¿no? No hay ni un punto de diferencia de quien dijo ganaba en una vuelta. Y era claro, se sentía en el cariño de la gente, en el territorio, en esa necesidad de urgente de un cambio, en que nadie quiere 4 años más de lo mismo. En eso se sentía que era imposible ganar en una sola vuelta del señor Noboa. Y miren, tanto así, yo creo que es importante recalcar esto. Daniel Noboa ayer dejó
como se dice comúnmente, plantado a sus simpatizantes, a sus militantes. Ese es el desprecio por su gente. Ese es el desprecio por la gente que lo apoya. Cuanto más por el resto de la patria. Pero no, tranquilo, nosotros lo sentimos, porque se siente el abandono en una infraestructura deteriorada a nivel nacional, vial, educativa, sanitaria. Se siente el desprecio que tiene por la gente cuando no hay becas, no hay crédito educativo, cuando no hay presupuesto para las universidades. Se siente el desprecio que tiene por la gente cuando no hay empleo, y los índices de subempleo de este gobierno son los peores de los últimos 20 años. Claro. Escúchenme bien. Los peores de las últimas 2 décadas son los índices de subempleo. Una patria que requiere reactivación económica, a la que le suben el IVA y le contraen más. Los empresarios cerrando cuando necesitamos que crezcan. Cuando se ha doblado la deuda externa desde el gobierno de Rafael Correa, se ha doblado la deuda y no vemos obras, además. Se duplica la deuda externa, la deuda pública, se la duplica y no hay una obra. Nosotros teníamos una deuda que no superaba el 40%, inaugurando una obra diaria, y hoy el doble de deuda. Y no hay nada. Pero Luisa, avancemos a propósito de lo que tú mencionaste cuando saliste a hablar en público anoche, alrededor de las 10 de la noche, si no me equivoco, y ahí hiciste 2 planteamientos. El primero fue la convocatoria a todo el país a apoyar la candidatura de Luisa González en la segunda vuelta, y a sectores políticos como por ejemplo Pachacutic y otros sectores que podrían integrarse desde el centro hasta la derecha a la candidatura en la segunda vuelta. El señor Leonidas Issa ha dicho que él no va a endosar los votos. ¿De qué manera se va a construir la segunda vuelta en función de estas alianzas? Bueno, el señor Leonidas Issa tiene todo el derecho de expresar cuál es su sentir. Luisa González, desde el mes de agosto del año 2024, viene llamando a la unidad. Y no solamente a la unidad de las izquierdas, que nos sentamos en una mesa donde estuvimos centro y centro izquierda, sino a la unidad de todas las organizaciones políticas, porque aquí hay que construir un proyecto de patria, aquí hay que construir una visión del Ecuador y enrumbarlo hacia el desarrollo, el turismo, el empleo, la seguridad. Hoy día ya no es que vacunan al que más dinero tiene, vacunan al trabajador de una finca, claro. Vacunan la clase media. Está siendo afectada, que antes no lo era, hacen secuestros express y demás, a la clase media, que está tremendamente golpeada, con unas deudas exorbitantes, con una banca que tiene las tasas de interés por los cielos, con servicios bancarios descontrolados, que hacen caso omiso. Los empresarios, algunos con los que he conversado, han dicho es el momento de retomar lo que tuvimos en la Revolución Ciudadana, pero ¿cuál sería el mensaje a ellos ahora? Porque Daniel Iboscos también en esta emisora lo había dicho temprano, se viene hablando con sectores empresariales, con sectores de la centro derecha también. ¿Cómo percibes en esos encuentros la postura de ellos? ¿Hasta dónde pueden efectivamente apoyar un programa de gobierno, o lo van a condicionar? ¿Te podrían condicionar? ¿Hasta dónde puede ser ese manejo político de una alianza en función de lo que se espera para el 13 de abril? Lo que necesita la industria es muy claro, nunca me han condicionado. Yo me he reunido con la industria en la costa, en la Sierra Centro y en la Amazonía, y ellos lo que siempre me expresan es su necesidad urgente de reactivarse. Nunca ha habido un condicionamiento, porque creo que en el diálogo mantenido hemos llegado a acuerdos, ¿no?, claros. Mi política en cuanto a la industria, mi política de gobierno en cuanto a la industria, es exactamente lo que la industria necesita. Entonces tenemos coincidencias. ¿Qué requieren? Crédito productivo a baja tasa de interés, que sería un 7.5%, a través de la CFN hasta $500,000, a través de Banecuador, a través del Banco del Pacífico. La banca pública debe de servir como banca de desarrollo. Eso implica baja tasa de interés, flexibilización de requisitos también, y muchos me dirán, yo no tengo dinero para una garantía. Hay un fondo de garantías que ya es estatal, y a través de ese fondo yo puedo garantizar el préstamo que hace un ciudadano. Eso está en la ley, eso está creado, eso existe. Simplemente no saben cómo gestionar el Estado y no lo utilizan. Y para el sector indígena en este caso, que está, digamos, alrededor de la CONAIE, de Pachacuti, con el liderazgo de Leonidas Issa, ¿cuál sería el planteamiento para que puedan coadyuvar en ese proyecto que de alguna manera se discutió, por ejemplo, en las reuniones de la izquierda en el mes de agosto y en el mes de septiembre? Solo para cerrar este tema del sector industrial,
Orlando, muchos empresarios a mí me han dicho, yo no soy correísta, yo voté por Lazo, voté por Novoa y ahora si usted no gana, yo me tengo que ir del país y cerrar mi empresa. Yo voy a votar por usted, Luisa, porque son los únicos que nos pueden ayudar a dar seguridad y a reactivar la industria en el país, control del contrabando, incentivos para que crezcan con el crédito, pero también formación académica para la mano de obra que pueda ir a trabajar con la industria, reactivar la economía a través del empleo y que lo que ellos producen haya quien lo compre, porque hay empresas ahorita mismo que tienen las bodegas a tope, llenas totalmente, las maquinarias paralizadas, porque no tienen quien compre el material que ya han producido. ¿Por qué? Porque hay una depresión económica, hay una recesión económica. No solo que este gobierno no creó un puesto más de empleo, es que destruyó 250,000 puestos de empleo. Entonces, si no hay quien compre, ¿cómo la industria vende? ¿Cómo la industria produce? ¿Cómo la industria contrata más mano de obra? Y ellos confían en lo que sí sabemos hacer, la Revolución Ciudadana, y por eso hay una gran migración de voto que era de otras tendencias hacia Luisa González, y eso hace que hayamos roto porque vimos que los votos de los partidos social cristiano, de Creo, de Construir, etcétera, etcétera, quedaron por debajo de cero. Son muy bajos. Es un tiempo de unidad. Es un tiempo de no mirar con odios. ¿A dónde nos ha traído el odio? ¿Qué ha logrado en el país? Desempleo, migración, violencia, muerte. Y la gente ha ido reflexionando en que hay que tener esta unidad, esta paz, esta tranquilidad de empezar a producir, de que el Ecuador tiene que salir adelante, de que basta de polarización política. Aquí tenemos que construir una patria entre todos. Y esa reflexión es la que ha llevado a muchos sectores que no eran naturalmente nuestros, sectores de la sociedad civil organizada, de la industria, a sumarse a este proyecto de patria. Te hacía la pregunta del movimiento indígena, porque revisando los datos de los sectores indígenas, la Revolución Ciudadana tiene una buena votación en poblaciones indígenas. Por lo tanto, la pregunta es, a esos sectores, más que a la CONAIE, a las dirigencias, a las comunidades indígenas, ¿cuál es el mensaje para apoyar a Luisa González en la segunda vuelta? Fíjate, voy a hablar de un caso específico, no me voy a ir a la casuística. Estuve hace poco en Zumbagua y con mucho dolor la comunidad de Quilotoa se generaba su actividad económica en torno al turismo, la laguna del Quilotoa, ¿verdad? Y ahí trabajaban las familias y ya no se daban ni abasto entre ellos para poder recibir tanto turismo. Ya no hay turismo, las familias migran, los jóvenes migran, se han ido y está totalmente empobrecido ese sector. Y son indígenas que me piden a mí. El hospital, antes había medicinas, buenas sábanas, buena atención, profesionales de primera, ya no hay nada. Las escuelitas para los niños, que deben tener la mejor educación. Ahí había una escuela del Milenio. Ahí había una escuela del Milenio en la que despidieron a los profesores y les precarizaron el nivel educativo. ¿Acaso por ser montubios, como es mi caso, indígenas, pueblos de nacionalidades, por ser afros, por ser cholos, no merecemos una buena educación? Me pregunto yo. Y ellos me reclaman eso: educación, infraestructura, salud, seguridad, reactivación económica y productiva, el turismo. Esas comunidades indígenas votan por la Revolución Ciudadana porque ellos también son conscientes de que tenemos la capacidad de mejorar sus condiciones de vida. Entonces no habrá necesidad de hacer un acuerdo con Pachacuti, con la CONAIE, sino directamente con las comunidades. Se puede hablar directamente con las comunidades, muchas nos buscan también, pero adicionalmente, si se llega a un consenso, a querer unirnos y buscar un diálogo, pues estamos totalmente abiertos. Eso no pasa, por ejemplo, por entregarle al Ministerio de Seguridad a Yantopi, a otros ministerios de la CONAIE, como han planteado algunos, ¿no? Y cuidado, ¿no? La palabra no es entregar a, la palabra es los mejores hombres y mujeres, de donde sea, de donde vengan, pero si usted tiene la mejor hoja de vida, bienvenido al gobierno de la Revolución Ciudadana, bienvenido a mi gobierno, porque nosotros lo que vamos a buscar no es el amigo con el que me voy de fin de semana de fiesta, como vemos que ha sido los últimos años, no es el pana, el compadre, no señores, los mejores técnicos, como hice el llamado en Cuenca cuando presenté el plan Genera para la reactivación de todo el sistema eléctrico.
los mejores hombres y mujeres. Yo no voy a estar viendo dónde trabajó, con quién trabajó. Si yo veo un currículum que es excelente, que tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia para ser el mejor manejándome un ministerio, bienvenido a mi gobierno. Así fue como te escogió además Rafael Correa. No eras Así correísta, fue. no habías participado en las Así elecciones, pero te llevó al gobierno y ahora estás donde estás. Así es, yo empecé a trabajar en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo venía de otra tendencia política porque antes no existía el correísmo. Y le dijeron, no, mira, esta persona, Luisa González, había militado en otro partido. Y Rafael Correa dijo, déjeme ver su hoja de vida, probemos qué tal trabaja. Con mi capacidad me gané el estar el día de hoy aquí, con mi capacidad, con mi formación técnica, con mi formación académica, con el esfuerzo de mi trabajo. Soy una mujer capaz y capacitada, además, que soy experta en gestión y administración de Estado, gestión pública, y es así como llegué aquí. Lo mismo quiero hacer con mi país, los mejores hombres y mujeres que quieran aportar y puedan aportar a crecer, a revivir esta patria, bienvenidos. Pero Luisa, hay un detalle que no es menor y tú has mencionado el tema del odio, y en las últimas horas estamos viendo mensajes, me han pasado incluso tomas de pantalla de empresarios donde dicen que lo que votó en la costa fue el narco, que los que están apoyando a la Revolución Ciudadana son los narcos. Y te digo, yo después te puedo pasar incluso las tomas de pantalla de empresarios, de personas, que yo nunca me habría esperado que esas personas explicaran el triunfo de la Revolución Ciudadana de Luisa González en la costa porque están comprados por el narco. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo bajar ese ataque de odio que incluso instaura narrativas perversas cuando dicen esas cosas, ofendiendo al pueblo manabita, al pueblo de Guayas, al pueblo de Los Ríos, al pueblo de Santa Elena, donde supuestamente tenía mayor presencia de Daniel Noboa? Y donde perdió. Y donde perdió, sí. Bueno, primero quiero solidarizarme y darle un abrazo fraterno a todas mis provincias de la costa: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo, Santa Elena, Guayas, El Oro. A ustedes, queridos hermanos de la costa, un abrazo inmenso, gracias por ese cariño, gracias por ese apoyo, gracias por esa fe y esperanza que ponen a que vamos a construir una patria de dignidad y de justicia social. ¿Por qué esas provincias apoyan tanto a la Revolución Ciudadana? Quienes no pasan de viajar en avión, quienes no pasan de viajar a Miami, quienes no recorren la patria, pueden tener expresiones de ese nivel que es el narco. Provincias como Esmeraldas, el aeropuerto, los puentes, las vías, las calles, cuando antes caminaban en lodo y se tenían que amarrar fundas de plástico para llegar con los zapatos limpios al trabajo. Esa realidad no se vivió en Quito, con todo cariño y respeto. Esa realidad la vivíamos nosotros en las provincias de la costa que vivían en el abandono. Y de pronto llega un gobierno que te hace el puente de Bahía, que te hace el puente de Tachina, que te hace las calles de Esmeraldas, que te hace que te lleva Flopec allá para la reactivación económica, que te hace el malecón de Las Palmas, que te construye unidades educativas donde tú tenías una escuela con piso de tierra para tus niños, donde estudiaban sucios con un solo profesor y te ponen una unidad educativa del milenio, cuando te hacen hospitales y tú antes te morías porque no había medicinas, equipamiento, médicos, como es hoy lamentablemente, pero cuando nosotros recordamos todo eso que recibimos, es que nosotros no olvidamos y somos un pueblo grato, que recuerda además que esos días vivíamos con dignidad, que nuestros hijos se graduaban con becas, con créditos educativos en las mejores universidades, no de Ecuador solamente, del mundo. Eso es lo que ha hecho que esas 7 provincias hayan apoyado masivamente a Luisa González, y decirles a mantener la fe, la esperanza, porque vamos a tener una patria de oportunidades, de seguridad, de paz, de empleo, de justicia social. ¿Cómo valorar entonces? Pero también agradecer a la sierra. Te iba a plantear la pregunta, porque por ejemplo en Pichincha, la Revolución Ciudadana ha subido 10 puntos en Pichincha, y eso es muy significativo, pero todavía no alcanza. Esa es la frase tradicional que se plantea, es decir, todavía no alcanza. ¿Qué hacer para que estos sectores, clase media, sectores populares de Pichincha, por ejemplo, se vuelquen a favor de la candidatura de Luisa González en la segunda vuelta?
Bueno, primero voy a partir agradeciendo, ¿no? A SUAY en Cuenca hemos incrementado muchísima votación. En Quito, ni se diga, Quito una ciudad a la que quiero muchísimo porque yo aquí acabé mi formación primaria, mi hijo mayor es quiteño, mi formación académica la he hecho en esta ciudad. Tengo grandes amigos en Quito, así que amo Quito, amo Quito y mi gratitud profunda a esta ciudad y decirles que los llamo a la reflexión, a que este país y esta ciudad maravillosa la volvemos a construir juntos. Haremos un país que venga el turismo, un país que crezca, un país de oportunidades, un país de donde la gente no se nos vaya, sino que regrese. Y eso solamente es a través de esa reflexión clara, profunda, sin odios, porque el odio no nos ha traído a nada bueno. No pueden seguirse violando los derechos de las demás personas, como por ejemplo la misma vicepresidenta. No puede seguirse violando la Constitución, las leyes, porque cuando se viola el derecho de una persona, queridos quiteños y ecuatorianos, todos estamos en riesgo. Pero Luisa, también creció la votación en la Amazonía, hubo muy buena votación en Cayambe, en el noroccidente de Pichincha. ¿Tú crees que efectivamente ahí se está consolidando una corriente que a lo mejor no está tan contaminada? Porque te lo digo con todo cariño y además para mucha gente, en Quito hay una campaña muy, muy perversa de desinformación, de estigmatización, que circula en grupos de WhatsApp, que he visto de ciudadanos, de familiares, de amigos que dicen, ¿y esto de dónde salió? Y en Quito pesa mucho eso todavía. ¿Cómo vencer a eso en una zona tan urbana y tan conectada como es la quiteña? Tal vez me falta comunicar un poco más, pero sí decirle a la gente no crean en esos videitos falsos que hacen. Hemos vivido una campaña sucia sin precedentes, comenzando porque en cada campaña me ponen un novio distinto. Claro. Es Tienes una muchos barbaridad. Novios. Sí, Claro. ojalá fuera cierto. Claro, te ponen novios de todo tipo además. Sí, es lamentable, pero cuando las mujeres crecemos, ascendemos, es porque fue pareja de X, de Y, pero no miran nuestra formación académica, nuestra formación técnica, pero además la experiencia, la capacidad. Las mujeres somos capaces de lograr cualquiera de nuestros objetivos. Y con estos discursos, lo único que quieren hacer es meternos miedo y hacer que demos un paso atrás y decir, no, mejor yo aquí no me meto, no voy a ser gerente de esta empresa, porque luego van a decir que llegué ahí por. Y así hacen que nos mantengamos con miedo. Y yo les invito a todas las mujeres, que además somos así las mujeres, nunca encontramos un no, nunca encontramos un muro, nunca encontramos un obstáculo, y si lo encontramos, lo vencemos, lo superamos y vamos más allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Pelear por nuestros derechos, pelear por salir adelante. Y cuando una mujer sale adelante, esa mujer no sale sola. Sale la familia completa. Esa mujer coge de la mano a sus hijos, a su pareja en muchos casos, a sus padres, a sus hermanos, y saca adelante la familia. Y en este último año, la violencia, la pobreza y el desempleo fue más profunda en las mujeres. Por eso nuestra política va muy enfocada hacia la mujer, con créditos productivos de hasta $45,000 a una tasa de interés baja y con periodos de gracia de por lo menos un año para que puedan ya formar su empresa y empezar a producir. Las mujeres somos de las mejores pagadoras, somos muy cumplidas y muy responsables además. Porque llevan bien los tiempos además y las cuentas. Pero hay una cosa que es muy importante en estos momentos, ya que mencionas mujeres, y es que hay una mujer en la política de este país que ha sido víctima y que también puede jugar un rol predominante y determinante en la segunda vuelta. Y estoy hablando de Verónica Abad. Si el señor Daniel Noboa cumple con la Constitución y las leyes, él debería pedir licencia y encargar la presidencia de la República a Verónica Abad. ¿Tú crees que con una presidencia encargada legalmente y constitucionalmente a Verónica Abad cambia el escenario político y es por eso que frenan cualquier posibilidad de que ella ceda a la presidencia? Bueno, yo desconozco cuál es el temor del señor Noboa, ¿no? Siempre se ha encargado la presidencia de la República si tienes que ir a la reelección desde que existe la misma. Y el señor Noboa, ¿cuál será su temor, no? Tal vez los contratos irregulares como Carpower, La Barcaza, como Progen, que hasta ahora no se sabe qué pasó con esos millones de dólares del pueblo ecuatoriano, donde hay serios indicios de corrupción, posiblemente peculado. Tal vez no quiera que se sepa
de cómo otorgan a dedo contratos a su familia, a su tía, de cómo quieren seguir explotando la minería en Azuay, cuando ya Girón se pronunció en contra, cuando ya Cuenca se pronunció en contra de proyectos mineros en zonas de recarga hídrica, y buscan favorecer a su familia, como le entregó el contrato de alimentación a todos los niños, mire, de las escuelas, perdón, el contrato de dar el desayuno a las escuelas para nuestros niños. Le entregó a su tía. A su tía, cuando había ofrecido que eso lo iba a dar a la economía popular y solidaria, a los agricultores, a los panificadores de cada provincia para la reactivación productiva, se lo dio a su tía, y no pasa aquí absolutamente nada, ¿no? Y así un sinnúmero de contratos que en un año y medio, el país más empobrecido, aumenta desempleo, aumenta violencia, y la familia Noboa tiene más contratos para ellos desde el Estado mismo, pero adicionalmente no pagan los impuestos. Yo le pregunto al ciudadano que me está escuchando, ¿qué pasa si usted no paga el SRI? ¿Qué pasa si usted no emite una factura? Le pueden hasta cerrar el local. Bueno, el presidente de la República debe 94 millones de dólares y aquí no pasa es nada. Pero además, frente a eso hay un detalle que no es menor también, Luisa. Es que se ha violado la Constitución, se ha violado el Código de la Democracia, se ha violado los reglamentos, y en esas infracciones estaría involucrado el presidente de la República. ¿Qué opinas sobre el comportamiento que ha tenido la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y por supuesto los organismos que respecto concretamente a la candidatura estaría, digamos, si fuésemos un Estado de Derecho, violando la Constitución y sancionado por sus derechos políticos también? Bueno, yo puedo decir que en Ecuador se vive una dictadura, ¿no? En Ecuador se vive una dictadura con una justicia a la carta, con una Diana Salazar, que como fiscal también es una actora más dentro de la elite política, que siempre sale con allanamientos, con nombres rimbombantes. ¿A quién le conviene? Porque ya hay una denuncia que la hizo Aquiles Álvarez sobre contratos de venta de gasolina de la familia Noboa, de Petro Noboa. Que no puede haber, porque el Estado prohíbe tener contratos con familiares. Adicionalmente, esto lo hacen dentro de sus empresas, hay relación entre las mismas. Eso hay que investigar. La señora Diana Salazar ya salió a poner el nombre bonito, el logo, etcétera. No, ¿verdad? Guarda silencio. Porque tenemos una justicia a la carta. Pero no es una justicia a la carta para los políticos nomás. Porque yo le pregunto a los ecuatorianos que me están escuchando, ¿usted se siente seguro cuando tiene que acudir ante el sistema de justicia? ¿Usted se siente protegido por un sistema de justicia y siente que no va a ser aplastado por el que más poder o más plata tiene? Cuando violan el derecho de uno, todos estamos aquí en riesgo. Eso tiene que cambiar. Claro. Entonces, Daniel Noboa viola la ley, viola la Constitución, hace lo que le da la gana, ¿sí? Con decretos por aquí, por allá, lo justifican como quieren, no encargan a la vicepresidenta, sino a quien él quiere, se inventa vicepresidentas a la carta. Ecuador no vive un Estado de Derecho. El CNE no pone las reglas claras. Sale hace unos años atrás la señora Diana Tamaín diciendo que si quieres ser candidato tienes que encargar tu cargo, el que estás ejerciendo, si tú vas a ir para la misma representación. Y resulta que en este caso mutis por el foro. Por eso digo que la señora Diana Tamaín es, como presidenta del CNE, es una excelente jefa de campaña de Daniel Noboa. Un TCE que le obedece a lo que diga el gobierno, ¿no? Entonces, frente a eso, la pregunta que cabe y que además es lógica que ocurre es, si Luisa González asume la presidencia de la República el 24 de mayo, va a encontrarse con este panorama, con instituciones que no trabajan a favor de la ley, que están trabajando a favor de un candidato ahora. ¿Cómo gobernar el país? ¿Cómo gobernar Ecuador en ese escenario con estas instituciones? Fiscalía, Contraloría, TC, Judicatura, etcétera, etcétera. Bueno, haremos primero, ¿qué es lo que vemos cuando se viola la ley? Eso es corrupción. ¿Por qué la están violando? ¿Por favorecer a quién? Pues haremos las denuncias correspondientes a quienes estén actuando de forma incorrecta, pero también a través de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Lavado de Activos. Nadie hace eso de gratis. Hay fondos atrás de actuaciones al margen de la ley. Pues también seguiremos esas rutas del dinero para identificar enriquecimiento ilícito. Y una última pregunta, porque me están presionando que ya hay que salir. La Asamblea Nacional, tal como están dados los resultados, sería casi 50-50, 50-50 entre ADN y Revolución Ciudadana.
Si Luisa González gobierna desde el 24 de mayo con una asamblea de esa naturaleza, ¿cómo se comportaría? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál sería la convocatoria a todos aquellos otros asambleístas que quedan sueltos y que no forman parte de los dos bloques? Bueno, ahí tendríamos que ver a quién le importa el país y a quién no. Cuando nosotros hemos legislado, no legislamos desde una postura política, legislamos desde una postura técnica. ¿Qué requiere el país? ¿Qué es bueno para el país? Y qué se apega a lo que tú has propuesto dentro de tu plan de gobierno. Por ejemplo, nosotros le dimos todo el apoyo al señor Daniel Noboa para que saque adelante la seguridad en materia energética, que no haya apagones, hubo apagones, y en materia de empleo, de reactivación productiva. Fue incapaz, con todo el apoyo que se le dio, fue incapaz. Además ganó una consulta popular. Sí. Así es, cuando vemos que empieza a tomar acciones que primero se contradicen con lo que él había prometido en campaña. Primero, él prometió no subir impuestos, sube el IVA a 3 puntos. Segundo, él dijo que iba a bajar el precio de los combustibles y bajar el precio de la tarifa eléctrica, lo subió. Que todos los jóvenes graduados del colegio iban a entrar a la universidad, les quitó el presupuesto, quitó las becas, quitó el crédito educativo. Que a los adultos mayores lo mínimo que iban a recibir por pensión jubilar iba a ser el salario mínimo vital. No solamente que no les cumplió, les complicó la devolución del IVA, no hay medicina en los hospitales, no hay atención digna para nuestros adultos mayores, ni hablar de nuestras personas con discapacidad, que les quitaron el bono, que no reciben atención en salud y que no se cumple el porcentaje de la ley para que sean insertados en el segmento laboral. Y así nos podríamos quedar todo el día en las ofertas de campaña de Daniel Noboa. Pero eso tiene que pasar por la asamblea y entonces habría acuerdos con los asambleístas que no son de los dos bloques. Nosotros esperamos que los asambleístas legislen para las necesidades de la patria, para lo que fueron elegidos, para construir un Ecuador y para que se cumplan las necesidades de la gente. Una última pregunta que es muy puntual y además me están planteando otras preguntas que de alguna manera se reúnen alrededor de esto. La relación con Estados Unidos a partir de lo que ha pasado con los migrantes ecuatorianos, ¿cuál va a ser la postura de Luisa González de ganar las elecciones de segunda vuelta? Porque hay miles de personas que están siendo deportadas y que cuando había una Secretaría de Migrantes se tomaban medidas, se tenían algunas políticas. En este caso concreto, ¿cuál sería el mensaje para el gobierno de Estados Unidos y para la migración ecuatoriana que está siendo deportada, no retornada, como dijo Daniel Noboa? A ver, en cuanto a la relación con Estados Unidos y con cualquier otro país, hay relación en materia comercial, en materia de apoyo para el combate a la delincuencia, sistemas de inteligencia, la cooperación internacional, todo eso se mantendrá, pero no tenemos que dejar que humillen y maltraten a nuestra gente. Una cosa es la relación comercial y otra es la dignidad de los ciudadanos. Que te deporten a tus ciudadanos como si fueran criminales, con cadenas en los pies y en las manos. Yo le pregunto a usted, y estoy segura, que si vemos un video de un perrito con cadenas en sus patitas en una esquina de una casa, todos nos vamos a unir a protestar. Yo tengo 2 hijos perrunos, todos vamos a protestar. ¿Y por qué callamos cuando son seres humanos? Cuando no son criminales, nuestros hermanos migran por el hambre, por la violencia, por la falta de oportunidades y de empleo, de acceso a la educación. Por eso migra nuestra gente y que nos la deporten como criminales, con un trato, perdóneme, peor que a un animal. No es correcto. Brasil levantó la voz y defendió a sus ciudadanos. ¿Me los va a devolver? Devuélvamelos. Pero no en esas condiciones. Lo mismo hizo Colombia, lo mismo hizo México. ¿Y Ecuador? No le importa absolutamente nada. Si no le importó ni su militancia anoche que la dejó plantada. Muchísimas gracias, Luisa. De verdad, Muchas muy amable gracias por haber compartido con nosotros estos momentos y por supuesto adelante. Sé que no has dormido bien, sé que la noche ha sido larga, que la madrugada ha sido corta y me imagino que tendrás de descansar estos días también. Sí. O continúa la campaña igual. Que siempre que me dicen, Luisa, tienes que descansar, yo siempre respondo, van a perdonar lo que digo, ¿no? Pero siempre les digo, ya habrá tiempo de descansar cuando muera. Soy una persona hiperactiva, no puedo estar quieta, duermo por intervalos, duermo 20 minutos y sigo, hay tanto que hacer, ¿no? Que nos mueve una pasión, y esa pasión
que se llama Ecuador y que es 18 millones de ecuatorianos, es lo que nos inyecta esa energía de que no hay sueño, no hay hambre, no hay nada. Aquí hay trabajo por revivir el Ecuador. Ellos son el miedo, nosotros somos la esperanza. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en este otro relato electoral con la candidata presidencial Luisa González, que disputará la segunda vuelta con Daniel Noboa el 13 de abril. La vamos a tener más adelante, por supuesto, para seguir conversando estos temas. Muchas gracias y disculpen que todas las preguntas que me enviaban no se pueden hacer. Lamento mucho no poder complacer a todos los que nos enviaban preguntas, consultas, y también, por supuesto, grandes felicitaciones para Luisa González, de mi familia, de amigos, de compañeros, de allegados, y aquí afuera hay un montón de gente. Luis. Así que gracias a todos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.